Muy bien, queridos, Dios los bendiga. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor. Le doy gracias y un saludo a todos los que no pude saludar personalmente, sobre todo por ahí atrás que no alcancé a llegar, o que ellos no alcanzaron a llegar, ¿cierto? Se entiende, hermano, yo creo que más de alguno se quedó, gracias, hermano, saludando a su mamita, temprano ahí, sirviéndole un desayunito. Está bien, hermano, hágale cariño a su mamita. Harto que cuesta para las mamás, sobre todo en Chile, en que las mamás muchas veces tienen más de una función. A veces tienen que ser mamá, papá, siempre tienen que ser profesora, doctora, tienen que ser nana, tienen que ser amiga, tienen que ser esposa. Eso también es terrible, hermano. Entonces, depende de nosotros, los varones, que el ser esposa no se les vuelva un lío. Pero de verdad que es algo tan grande que yo no sé cómo lo hacen. Nosotros como hombres somos algunos más capaces que otros, pero no tanto. Así que gracias al Señor por las mamitas. Y yo decía que el Señor va a seguir, le decía al pastor por detrás, le soplaba, que el Señor va a seguir usando mujeres. No crea usted que eso va a cambiar. Así que si las tendencias en el mundo, las ideologías y todas esas cosas van para algún lado, no hay otra manera. Son las mujeres a quienes Dios les dio la gracia de poder traer generaciones a este mundo. De lo contrario, mire a Europa, cómo Europa se ha ido envejeciendo debido a toda la ideología de género. Mire a esos países que algunos ya ni siquiera se habla su propia lengua. Se habla más la lengua de los migrantes que la lengua propia. Un gran ejemplo de eso es España. Ya hay pueblos y lugares, ciudades en España en los que usted no habla español, habla árabe, porque los árabes no les interesan las ideologías. Ellos tienen su forma y la instalan donde quiera que van. Ellos no se adecúan al lugar donde van. Ellos conquistan y toman el lugar y ellos plantan su forma de hacer familia. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debiéramos plantar ahí donde Dios nos lleva la forma que Dios nos ha dado, que Dios nos ha revelado de ser familia. Ser familia es duro, queridos. Así como ser un hijo de Dios no es fácil, hacer familia tampoco es fácil. Nadie en ninguna parte aquí dice que va a ser fácil. No, pero yo le voy a invitar a solamente, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero a reflexionar en eso. Todo lo que no cuesta nada no tiene valor. Y es una cosa obvia de lo que yo le estoy diciendo. Todo aquello que no cuesta nada, un trabajo, un esfuerzo, una dificultad, no tiene valor. Pero esas cosas que cuesta llevar adelante una familia, hermano. Yo llevo ya más de 20 años casado con la misma mujer. 3 hijos. Es difícil ser papá, hermano. Muy difícil. Es difícil mantenerse. Y muchas veces dan ganas de tirar la toalla. No me diga que no. ¿Cuántos aquí levantarían la mano y dirían, no, yo, hermano? Pero esa dificultad, ese valor que Dios ha puesto en estas labores de ser padre, madre, tener una familia, son las cosas que le dan valor, que lo hacen que valga más allá que tener un puñado de oro hoy día. Una familia. La familia no es perfecta. En la Biblia no hay familias perfectas. En la Biblia no hay matrimonios perfectos. Olvídelo. Si usted quiere una receta de tres formas de hacerlo, yo no se la puedo dar. Yo sigo aprendiendo. Pero una cosa sé, que si usted se afirma del Señor, si usted se toma de la mano del Señor con mucha humildad, entiende que usted no puede solo, Dios le va a ayudar. Y esas cosas difíciles quizás no van a ser tanto, pero las va a poder superar. Y su familia, sus hijos, van a poder ver eso y van a poder replicarlo en el futuro. Y Dios va a ser glorificado. ¿Sí? Muy bien, yo le voy a invitar a abrir la palabra. Perdón por esa introducción, pero es el Día de la Madre y me hace acordarme de mi mamita, a quien voy a ver más rato. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Algo muy, muy sencillo. Espero que yo pueda hacerlo sencillo, hermano, que todo lo complico.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No sé si la Biblia la hacen hoy día con la letra más chica, hermano, o es un problema del carnet. Pero igual alcanzo a leer, ¿no? Ya, si lo tiene ahí, ¿me dice amén? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque incluso solamente al leerla y al escucharla ya somos benditos. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo, que es quien nos revela, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él sea el que hable a nuestro corazón en esta mañana. Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos y necesitamos que tú nos ayudes, nos enseñes, nos corrijas si es necesario. Padre, nos disponemos tu corazón, nuestro corazón, para que tú nos enseñes, Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos, Dios, porque sabemos que es necesario, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le pedí al Señor que me diera algo que fuera sencillo, ¿sí? No muy cabezón, ¿cierto? Muy teológico. Así que me puse a meditar el otro día y voy a contarle esta historia a modo de introducción. Estaba conversando con una estudiante de psicología y ella siempre viene conmigo y me dice cosas y hablamos un poco. Me gusta la psicología, hermano. Pero yo le dije, tú te has preguntado, porque es tan complejo los temas que el conductismo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con Freud, etcétera, etcétera. Yo le dije, mira, tú te has preguntado por qué el ser humano es tan complejo. Porque el ser humano tiene tantas aristas, tiene un área emocional, tiene un intelecto, una cosa que nos diferencia de los animales, porque claro, algunos dicen nosotros somos una especie más sobre este planeta, pero Dios no nos puso como una especie más. Dios nos puso aquí, y si usted va ahí a Génesis y lo ve, cuando Dios creó al hombre, ¿Él qué le dijo? Sojuzgar la tierra, señorea sobre los animales. No nos puso simplemente aquí para que estuviéramos pastando, ¿cierto? Rumiando por aquí, por una esquinita, ¿cierto? Que de una manera, digamos, cuando llega el tiempo, tuviéramos crías. No, no es así nuestra vida. Nosotros podemos pensar y decidir. Tenemos unos sentimientos y unas emociones que nos distancian radicalmente de cualquier otro ser vivo en este planeta. Somos complejos. Y me acuerdo que empezamos a conversar y yo le dije, mira, esa complejidad de que tú le puedas decir algo a una persona y esta persona pueda sentir algo, puedas cambiar la emoción, puedas insertarle un pensamiento, puedas corregir cosas que están mal, que vienen de la niñez, etcétera. Todo lo que hacen los psicólogos, ¿cierto? Pero yo decía, ¿tú te das cuenta todas las áreas tan complejas? A mí lo que me dice eso es que detrás de eso hay un diseño y hay un diseñador que se encargó de crear algo que fuera lo suficientemente complejo para cumplir la labor para la cual fue hecho. A eso en teología se le llama la economía creativa de Dios. Quizás algunos la han escuchado, otros no. No tiene que ver con las lucas, hermano, porque Dios no está corto de plata, ¿cierto? La economía creativa de Dios dice que si Dios crea algo, ese algo tiene las características necesarias para cumplir la labor para la cual fue creado. Por ejemplo, usted ve ahí, ¿cierto? En el relato de Isaías, en el capítulo 6,
Cuando Isaías está en la presencia de Dios, ¿cierto? Y dice, y vi, ahí estaban los querubines. Dice, con 2 alas se tapaban los ojos, con 2 alas volaban, ¿cierto? Hay una cantidad de alas que tienen los ángeles. ¿Usted cree que es por casualidad? Entonces Dios dijo, bueno, voy a crear los ángeles y ¿cuántas alas? A ver, con 2, pongámosle harta, pongámosle 6. ¿Para qué le vamos a poner 2 o 4? ¿Cierto? Pongámosle hartas. No, hermano, si Dios crea algo, lo crea de esa manera porque hay un propósito. Un propósito. El problema del hombre actual hoy es que no tiene propósito, hermano. Ese es el problema. El problema es que el hombre actual no sabe para dónde va. Y sabe lo peor de todo es que tampoco el hombre sabe quién es. No sabe. Si usted incluso a un cristiano le pregunta, hermano, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Para qué te creó el Señor? Y le va a costar cómo decirlo porque como que nadie está preocupado de eso. Todos estamos como las hormiguitas todos los días, salimos a trabajar, nos levantamos temprano, vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos martillando, vamos pegando, vamos haciendo, vamos construyendo, vamos destruyendo, vamos volviendo a la casa, vamos llegando cansados, vamos prendiendo la tele, vamos a acostarnos porque ya nos dio sueño y al otro día la rutina se repite. ¿Y a qué hora, hermanos, tenemos ese momento de detenernos y decir, ¿y yo estoy aquí para eso? ¿Usted sinceramente cree que Dios creó un ser tan complejo, hermoso, variado, para tener una rutina tan básica? Nos levantamos, trabajamos, crecemos, envejecemos, tenemos hijos y después nos morimos. ¿Será ese el propósito del Señor para su vida? ¿Será ese el propósito de Dios para este mundo? Qué básico, hermano. No, hay que realizarse personalmente, dice este mundo, porque el mundo te va a ofrecer un propósito. Joven, ten un cartón, una carrera, un título. Perdón, se me fue la palabra. Ten un título, sé un profesional. Eso te va a hacer que tú seas alguien en esta vida. Hermano, no me malentiendan, no estoy diciendo que estudiar sea malo. Todo lo contrario, yo soy un eterno estudiante. No creo que nunca vamos a terminar. Y ojalá no podamos terminar de estudiar nunca, porque eso permite que nuestro cerebro siga funcionando mucho más tiempo. Pero el mundo te ofrece propósito. Hoy día los jóvenes tienen, usted le pregunta hace 20 años atrás a un niño, le dice, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser policía. Hoy día nadie quiere ser policía, está claro, ¿cierto? Está claro. 40% bajaron las matrículas en la escuela de carabineros. No, ¿qué quieres ser? Bombero. No, si al bombero no le pagan, hermano. No. ¿Qué quiere ser? Hace 20 años atrás usted le preguntaba a un niño, no, yo quiero ser, cuando mucho, lo más, un ingeniero. No sabían lo que era ingeniero, pero sabían que era algo bueno. Hoy día usted le pregunta a un niño, quiero ser TikToker. Pero si es verdad, hermano, usted se ríe, pero usted le pregunta, no, yo quiero ser VTuber. Yo todavía no sé lo que es VTuber, yo sé lo que es un YouTuber, pero VTuber, 2 cosas me imagino yo que hace, no sé. Es cierto, hermano, el mundo le va a ofrecer propósito. No me malentienda, yo creo que en las labores honradas, ¿cierto? Con o sin tecnología, yo creo que un trabajo honrado siempre es bendecido por Dios. Pero pasando de la introducción al cuerpo de este mensaje, te dice, ¿qué tiene que ver eso con 1 Pedro? Es que ¿saben lo que pasa en estos versículos, hermano? En estos versículos, Dios le dice a usted y a mí, a la iglesia, de todas las generaciones desde Pedro en adelante, lo que son y lo que tienen que hacer. Mire qué bonito. Dios le está diciendo a usted, no a la iglesia histórica, sí, también a ellos, pero hoy día es a usted por implicación, porque la palabra es para todos nosotros. Y es para los que vendrán después de nosotros. Es exactamente la misma palabra porque la palabra no cambia. Eso es lo bueno, hermano. Y dice, versículo 9, mas vosotros sois, a ver, ¿qué es lo que es usted? Mire, aquí dice, no, el apóstol Pedro, hermano, no se caracteriza por ser muy romántico, no se caracteriza por hacer nanay en la espalda y decir, no, yo a ver, les voy a escribir algo bonito para que se sientan bien. ¿Ah?
No, no es como Juan, ¿cierto? Juan es no, el amor, ¿cierto? No, y lo oímos, y el verbo, y nos enreda un poco con la cosa más poética, pero Juan no. Perdón, Pedro no. Usted sabe quién era el apóstol Pedro, ¿cierto? No, era un hombre más bien tosco. Entonces sabemos que por la forma de Pedro, Dios lo va a usar de esa manera y Dios le va a inspirar de esa manera, de una manera directa. ¿Y cómo lo hace? Más vosotros sois, directo al hueso. Primero dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es usted? Mire, vamos a ir parte por parte. La declaración es enfática, es directa, no hay duda, no hay duda. No lo está diciendo por otro motivo. Claro, esto viene con un contexto en el capítulo 2, donde el apóstol Pedro está hablando de la piedra viva, de la piedra del ángulo, de Jesucristo, que es el centro de todo. Él es el que soporta toda la construcción. Si sacamos a Cristo, todo lo demás se cae. Eso está hablando el apóstol y el Señor a través del apóstol en estos versículos. Si usted va ahí al versículo 4 en el mismo capítulo, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 6, por lo que también dice, contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, él expone una realidad de lo que Cristo es y ha venido a hacer a través de los tiempos y también para la iglesia. Y ahora él gira y habla a la iglesia y le dice, señores, más ustedes son. Y fíjese lo primero que parte diciendo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire, yo tengo dos formas de predicarle estos versículos. Bueno, pueden haber 1.000.000 de formas de predicar estos versículos. Pero quizás si esta iglesia fuera una iglesia más de moda, yo empezaría, usted es linaje, ¿cierto? Y empezaría a darle un énfasis tan grande a eso. Yo le diría, no, usted es un guerrero, un ganador, porque tiene el ADN. Y ocuparía palabras más o menos inteligentes, ¿cierto? Pero como no soy tan inteligente, yo me voy a remitir a lo que dice la palabra. Mire, entre paréntesis, la mejor forma de que usted pueda hacer una buena... Es que no quería decir exégesis ni hermenéutica, quería decir una buena manera de interpretar, simple, ¿cierto? La palabra, son dos cosas, para mí, es mi gusto, aquí va una cosa más de preferencia. Primero, ocupar la gramática. Si usted se ciña a la gramática del libro, del texto, al contexto, usted va a estar muy, muy cerca de lo que Dios quiso decir y le está diciendo. Y luego usted tiene que hacerse preguntas simples. ¿A quién le estaba hablando el apóstol? ¿Por qué le estaba hablando? ¿Qué me dice a mí hoy esta palabra? Son cosas simples. Pero si usted se fija en la parte gramática, hermano, va a tratar de mantener. Y lo principal, contexto. No saque la historia, no la aísle del resto del libro, porque si no se va a perder. De ahí tenemos tantos versículos, hermano, que nos cansaríamos de... Yo creo que hay que hacer como una serie para todos los versículos que se predican mal fuera de contexto. Entonces, lo primero, linaje escogido. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo cuando le dice que usted es linaje escogido? Mire, hace poco pasó algo histórico para el mundo,
fue la coronación de un rey, ¿cierto? Carlos III en Inglaterra, bueno, en la Gran Bretaña, ¿cierto? ¿Por qué lo coronaron rey? Porque él era hijo de la reina que se murió, ¿cierto? Y después que Carlos se muera, que en realidad está bien viejito, sí, ¿quién va a quedar en su lugar? ¿El vecino? No, va a quedar alguien de la descendencia directa, ¿cierto? Que es un hermano, ojo, es un hermano, que estaba también ahí en la coronación, peladito. Entonces, el linaje se trata, cuando usted habla de linaje, está hablando de algo que no es algo que usted hereda porque le dicen, sino que usted lo hereda naturalmente, porque es el hijo del hijo del hijo y así sucesivamente. Está en los genes, porque ese rey que está hoy día tiene los genes de su reina, de su madre, y el que viene después también. Es un linaje. La palabra usada aquí en este libro es justamente genos, de donde sacamos nuestra palabra genética, genes. Entonces, piénselo un momento. Dios dice, ustedes son linaje, ¿sí? Pero resulta que mi papá era borracho y no, el linaje mío no es nada muy bueno que digamos. Resulta que, bueno, aquí nos vamos a meter con otras partes de la familia, ¿cierto? No es nada muy bueno. Pero Dios le dice a usted, usted sí, usted es. Aquí no está hablando de podría, pudiera, no, si es que usted, no, usted es, si es hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, usted es linaje. Pero usted dice, mi linaje no es muy santo que digamos. Es que sabe, ahí es cuando cambia todo, cuando Dios dice, usted es linaje escogido. Porque ¿qué hizo el Señor? Siendo Israel el pueblo de Dios, la raíz, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? El Señor agarró un cuchillito, hizo una inserción en la rama, hizo un injerto. Y nosotros fuimos adoptados, injertados. Él nos llamó. Y ahora somos parte de su pueblo sin tener parte alguna. De ninguna manera veníamos de alguna de las 12 tribus. De ninguna manera nuestros genes, nuestro linaje era tan santo como para haber heredado algo de Dios. No era posible. Pero Dios dijo, no, yo te escojo. ¿Cuál es el mérito en ser escogido? En el caso de Dios, ninguno. Usted podría decir, es que mi familia viene de la descendencia de no sé qué. Hermano, no te eligió por eso. Es que yo he sido un buen cristiano toda mi vida. Puede ser verdad. Y Dios te bendiga si ha sido así, pero no te escogió por eso. ¿Sabes por qué te escogió? Por su gracia. Porque por gracia sois salvos y no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se ande pegando la quebrada, diríamos en Chile. ¿Por qué usted es linaje escogido? Porque Él le injertó. Usted estaba por allá, yo estaba por allá lejos y me agarró y me puso ahí, en la plantita, me injertó. Y de esa manera la savia que viene del pueblo de Dios empezó a pasar por ese injerto. Y ese injerto comenzó a dar frutos. Nosotros somos linaje escogido por Dios. La única actitud que puede salir de eso no es esto de, sí, yo soy, y levantar un puño. No, hermano. Lo único que podemos decirlo, cómo podemos reaccionar frente a esto es decir, Señor, gracias. Porque no lo merezco y no lo voy a merecer jamás. Porque si tú no me escoges, simplemente me pierdo en la eternidad. Ustedes son linaje escogido. Luego de eso, real sacerdocio. Y aquí Dios se empieza a meter en algo que uno podría decir, sí, somos sacerdotes. También es lo mismo. La palabra usada ahí también significa eso, sacerdocio, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decirle a usted Dios cuando le dice a usted es real sacerdocio? Primero, real. La palabra efectivamente que se usa ahí es de realeza.
Porque una vez que nosotros somos linaje escogido, entonces somos parte de la familia de Dios. Y cuando somos parte de la familia de Dios, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, herederos, coherederos con el Señor. Entonces, eso es una realidad. No podemos negarlo. No andamos nosotros, ¿cierto?, poniéndole encima el pie a la gente diciendo, mira, yo soy un hijo de Dios. No, hay gente que hace eso. Hay gente, no te metas conmigo, viejo. Yo soy un hijo de Dios, no sabes lo que te puede pasar. Y lo ocupan de esa manera. No es la idea, no es la intención. Real sacerdocio. La única manera en Israel, y vuelvo a lo mismo, de que un sacerdote pudiera ejercer como sacerdote, pudiera ser parte de la administración en el templo, es que viniera por su linaje y por su familia. Si estaba en el linaje, iba a ser un sacerdote. Entonces, cuando ya tenemos linaje, nosotros podemos ser ese real sacerdocio. Pero fíjese, en esta palabra sacerdocio tiene dos connotaciones. Una, la investidura, sacerdote. Pero segundo, la actividad a desarrollar, un real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Una palabra, ministra, ¿cierto? Entonces, usted es linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué está ministrando? Yo le hago esa pregunta. Porque si Dios lo nombra a usted sacerdote, ¿será para no hacer nada? ¿Usted sabe lo que le hacían a un sacerdote que llegaba al templo cuando le tocaba su turno después de meses o quizás años de esperar y iba y no hacía nada? Si un sacerdote llegaba a ministrar en el templo del Señor y no había hecho nada, se moría, hermano. Porque él tenía que haber hecho algo, la santidad delante del Señor. Si no, él entraba y ¿qué pasaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios lo fulminaba simplemente y después lo sacaban con una cuerdita. Porque nadie podía acercarse al lugar, solo el sumo sacerdote. Dígame, ¿Dios lo llamó solamente para investirlo? ¿Para decir que usted es un sacerdote real? ¿O para nombrarlo para que usted haga algo? Dígame usted, para hacer algo. Sí. Cuando Dios le dice, usted es real sacerdocio, le está diciendo cuál es su investidura, pero también le está diciendo lo que tiene que hacer. Ministra mi presencia. Ministra mi presencia. Es que yo no voy al púlpito, hermano. Yo no me paro como usted ahí, cierto, arriba, a cantar o a hacer alguna cosa, a tocar un instrumento. Yo no soy un ministro. Error. Hermano, esta palabra Pedro no la está hablando para los pastores. Pedro no la está hablando para los ministros especiales llamados para una tarea en particular en la obra. No, hermano, le está diciendo al pueblo de Dios. Por eso que los versículos vienen desde el principio del capítulo 2 hablando después. Y usted y vosotros, pueblo. Ustedes, pueblo. Todos nosotros hemos sido llamados a ministrar. La pregunta es, ¿estamos ministrando? ¿Qué estamos ministrando? ¿Sapos y culebras? ¿Mundo? ¿Inteligencia, sabiduría de este mundo? No estamos ministrando nada, no nos estamos dando el trabajo. Me gustó una palabra que dijo la otra vez el hermano Felipe, estábamos conversando acá. Nada intencional. Me gusta esa palabra, está buena para meterla ahí. Intencionalmente no estamos haciendo nada. No estamos siendo buenos sacerdotes en la casa. Las mujeres están haciendo su trabajo, sí, no. Estamos tomando en cuenta a Dios para hacerlo o simplemente estamos haciendo. Vamos a trabajar y decimos, bueno, lo que yo hago tiene que ver con números, hermano, es sumar, restar, la calculadora, el computador, el Office. ¿Y Dios no está ahí? Sí. Es que yo, hermano, yo trabajo en la constru, yo le pego martillazo a las paredes, yo hago pedazos de pared y construyo una pared nueva y todo. ¿Y Dios no está ahí? ¿Qué pasa cuando estás trabajando y están tus amigos cerca? ¿Ellos ven simplemente a otro obrero más o ven a un real sacerdote? ¿Ven ellos en ti a un linaje escogido?
o somos exactamente igual que el resto. ¿Sabe? Mire, a ver, no quiero ser autorreferente, pero tómelo como un ejemplo, una historia que le va a ayudar a entender. Mi familia siempre ha sido bien pobre, la mía, de donde yo vengo, ¿sí? Bien, entonces yo ya a los 14 años, cuando la situación era bien difícil, le dije a mi mamá, mamá, yo me voy a poner a trabajar porque esta situación no puede seguir. Y me dijo, no, hijo, ya. Bueno, y desde primero medio más o menos empecé a trabajar en los veranos. ¿Y en qué me puse a trabajar, hermano? Me puse a trabajar de gerente. No, estaba chico, tenía que sacar un permiso. Me fui a trabajar a las viñas. Trabajé en las viñas de uva. Y ahí aprendí lo que es el pámpano. Súper sano. No, hermano, no tenía idea de eso. Llegué allá, había un montón de viejos, porque allá le dicen los viejos, con mucho cariño, ¿cierto? Gente que viene del campo, que no tiene otra opción que irse a trabajar a ese tipo de trabajo. Estaba la cuadrilla, los viejos, y ahí me pusieron entre medio como cabros chicos, me pasaron un asaón, que yo no tenía idea de lo que era eso, con un mango más o menos recto, de palo, y vamos trabajando. ¿Qué había que hacer? Sacarle toda la maleza, las parras que se le había criado abajo. Y eso hacíamos todo el santo día. Pero ¿sabe lo que pasó? Al tiempo me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tú no eres para esta pega. Llegó el tiempo del packing, donde empiezan ya la uva a hacer el tema de la exportación y todo, a guardarla en cajita. Te vamos a poner en el riego por goteo. El riego por goteo ya tenía un poquito más de inteligencia. Había unas máquinas, ¿cierto? Había que ir caminando por todo el lugar. Era caminar mucho, hermano. Y ir viendo que no hubieran roturas, que no hubieran cosas. Y a veces cuando se rompía algo, había que hacer un hoyo gigantesco, meterse al barro y estar todo el día parchando un tubo que había que acarrear agua y todas esas cosas. Pero después, al otro año, me dijeron, ¿sabes qué? Está bien, tú hiciste bien esa pega, pero en el tiempo del packing te vamos a dejar a cargo la bodega. Así que fui bodeguero en el packing. Llegaba la gente y yo tenía mi cuadernito, si usted va a llevar una tijera, ahí está su nombre. Y me llegaban las cosas, los insumos, ¿cierto? Las cajitas, y yo tenía que administrar todo. Y ahora tenía oficina, hermano. Estaba contento, imagínese, estaba ascendiendo. Y eso que iba a los puros veranos. Imagínense si me quedo, habría sido el dueño. Me acuerdo que fue lo más arriba que llegué en las viñas. Después cuando me gradué, salí de cuarto medio, me puse a trabajar al tiro. Y cuando me puse a trabajar, me pasó lo mismo. Llegué a trabajar en una empresa y en esa empresa al tiempo mi jefe me dijo, te voy a dejar a cargo del laboratorio. Un laboratorio técnico, unas cuestiones técnicas. Después de tiempo, mi jefe decidió irse. ¿Y quién creen ustedes que era la persona idónea para reemplazarlo? Yo me quedé hasta las 9 de la noche, hermano, leyendo manuales en inglés y yo no sabía inglés. Me leí todo. Yo era, si algunos tienen memoria, yo era el libro de Petete, técnico. Oye, ¿cómo se hace esto? Se hace así. Jamás negué compartir la información que yo aprendí, aunque me costó harto obtenerla. Y siempre, y me ha pasado eso. ¿Me entiende? ¿Entiende usted cuál es el tema? Si usted muestra a Dios en su vida, si usted muestra que lo que es, hermano, no estoy diciendo que sea algo que no es. No. Usted tiene que ser usted, tiene que ser esto. Esto es usted, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo sepa, aunque incluso yo no se lo pueda explicar bien, usted sigue siendo lo que la Biblia dice que usted es. Usted es linaje escogido y eso es lo que tiene que ser. Si usted se para en medio de las parras de una viña, si se para en medio de un laboratorio técnico o si se para en medio de una oficina de contabilidad, linaje escogido. Y cuando usted lo miren, preocúpese de que usted muestre ser eso que usted es. No lo esconda. Es que yo no voy a decir que soy evangélico, que me da vergüenza. Bueno, a mí no, hermano. Yo no me avergüenzo del poder de Dios, porque es poder y potencia para la salvación del hombre.
Yo no me voy a avergonzar. Usted es real sacerdocio. El sacerdocio implica hacer algo. Cuando vienen las personas a usted, mire, una cosa simple, ¿qué es ministrar? Lo que hacen los ministros, claro. Sí, pero aterricémoslo. Que a mí no me gusta, hermano, cuando usted, no sé si, casi no escucho mensajes en YouTube, pero cuando he escuchado a veces a usted le ponen, usted tiene que ministrar. Y después el hermano sigue explicando el resto del mensaje, pero no explica lo que es ministrar. Entonces la gente como que cree cualquier cosa. ¿Qué es ministrar? No lo sobreespiritualice. Es entregar algo, dar algo. El que ministra da algo, entrega algo. Entonces, cuando yo le pregunto, usted como sacerdote, como real sacerdocio, ¿está ministrando, está entregando algo de Dios? ¿Está dejando algo de Dios? ¿Está dando algo de Dios o no? En el área que sea, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en el trabajo, en la casa, ¿está ministrando de Dios? ¿Sí o no? Porque usted es real sacerdocio. Y si usted no lo está haciendo, como dice la palabra, ¿cierto? Si a usted se le entregaron dones y talentos, va a llegar un momento en que el Señor le va a pedir cuenta por esos dones y talentos y le va a decir, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Si yo te di dones, yo te di la capacidad de enseñar, yo te di la capacidad de ministrar, yo te di la capacidad de administrar, yo te di la capacidad de acoger, de amar, de hacer tantas cosas. Es que me daba vergüenza. ¿Usted cree que ese argumento va a servir con el Señor? Si el Señor conoce nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos. Es mejor que agachemos la cabeza y le digamos, Señor, es que no quise hacerlo. Es que no creí lo que yo realmente soy. Es que no lo entendí. Hermano, para eso estamos aquí. Para entender y para que nuestra fe se vea fortalecida, para creer. Sigamos adelante. Nación santa. Nación santa. Esta palabra sí que es compleja, hermano. Yo no me atrevo a pronunciarla tampoco. Nación santa. Está hablando de un pueblo que sale de otro pueblo. Esa es la idea de la palabra. Es como hay puras palabras en inglés para describirlo, pero es un pueblo que sale de otro pueblo. Es un pueblo que ha sido cortado, apartado de otro pueblo. Por eso que habla de santo. Pero ojo, la santidad que habla aquí no es una santidad general. No es esa santidad progresiva de la que hablamos, que hay un progreso en ir avanzando. No. Aquí dice, nación santa. O sea, Él te ha cortado del mundo. Tú ya no tienes lazos con el mundo. Yo no tengo lazos con el mundo. Cortado del mundo. ¿Para ser qué? Santo. Y eso implica una pureza en el ser, interna. Una santidad que es activa y práctica. Y no simplemente nocional, como dirían por ahí. Algo que yo sé que está ahí, pero que no lo practico. ¿Qué quiere el Señor? Que su pueblo sea santo. ¿Pero de qué manera? En la forma de vivir y de actuar, en su comportamiento. Ustedes son una nación que tiene una forma de ser y de comportarse, que la única manera de describir esa forma, la única manera de entender la forma en que este pueblo se comporta, si viniera un extraterrestre de otro planeta, si eso pudiera ser y se parara aquí y viera al pueblo de Dios, la única palabra con la que debería poder describir la forma de este pueblo de Dios debería ser santidad. Eso es lo que quiere decir Dios. Dios quiere, hermano, quiero ponerlo en palabras lo más prácticas posible. Cuando el apóstol está escribiendo esto a la iglesia, él no está escribiendo un sentir, él no está escribiendo una intención. Hermano, él está diciendo lo que usted es, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo alcance a entender. Lo que usted es lo que está escrito acá. Santo yo,
Sí, santo tú. Santa yo, sí, tú. Hermano, es que me falta tanto. Bueno, hagamos que falte menos. Pero hagamos algo, seamos intencionales. Hagamos algo, hermano. ¿Quién esta semana se preocupó de decir, mira, en esta área, yo voy a cubrir esta área con santidad? Voy a avanzar en mostrar mi santidad al Señor. No por mostrarle nada a alguien, sino por agradar al Padre. Y por revelar, hermano, por revelar. Y ojo que ocupo esa palabra. No mostrar, por revelar lo que realmente soy. Hermano, yo se lo digo de buena manera, con comillas. Revélese. ¿Me entiende? Porque aquí adentro hay un ser que ni siquiera usted ha visto todavía. Yo ya vivo, ya este año son 46 años conmigo mismo, hermano. Son hartos años. Ya vivo aquí adentro, estoy yo. Pero sé que ese ser que Dios creó, poderoso, potente para hacer la obra de Dios, para mostrar las grandezas del Señor, aún no se ha revelado completamente. Tenemos que revelar ese ser, tenemos que sacarlo fuera. Usted es nación santa. Nación santa. Después dice, pueblo adquirido por Dios. Nuevamente, el apóstol nos dice lo que somos y lo que debemos hacer. Somos un pueblo que él dice ahí adquirido. ¿Qué es adquirido? Comprado. ¿Comprado con qué? Con la sangre del Señor, el sacrificio en la cruz. Es lo que nos da la posibilidad de ser pueblo. La posibilidad de tener paz con Dios. De que haya restitución de la relación con el Dios eterno. Ese precio que Cristo pagó. Y no quiero caer, hermano, en romanticismos ni cosas vanas. Ese precio es real. Cuando yo leo a Cristo diciendo, Señor, si es posible, aparte esta copa de mí. Yo veo el sufrimiento de Cristo por ese instante en la eternidad en la que el Padre no quiere mirarse el pecado de la humanidad ahí sobre Cristo. Pero el precio, hermano, real es el que el mismo Dios pagó, poniéndose a sí mismo en una cruz como el sacrificio necesario para pagar sus pecados y mis pecados. Ese es el precio. Ahora, el tema es práctico. ¿Qué vamos a hacer ahora que nosotros sabemos que Él pagó un precio? Y lo llevamos nuevamente al día a día. ¿Qué hacemos día a día para manifestar el hecho de que somos un pueblo adquirido, comprado por el Señor? ¿Sabe lo que hacían en la antigüedad cuando estaba escribiendo el apóstol? Deme a ese y deme a ese. ¿Cuántos son? No sé qué moneda ocupaban en ese tiempo. Un shekel. Tantas monedas. Listo, venga para acá. ¿Y qué hacía la persona que había sido adquirida a un precio? ¿Sabe lo que hacía? Todo lo que su señor le decía. Punto. ¿Por qué? ¿Cómo se le llama eso? Esclavitud. ¿Usted es esclavo? Lo que pasa es que hay cosas, hay paradigmas aquí en esta cabeza que nos llevan a nosotros a decir, ser esclavo del Señor parece que no me suena muy exitoso. ¿Cierto? ¿Cierto? Como que no es algo bueno, es como malo ser esclavo. Pero Él te compró, dice que tú eres pueblo adquirido, Él pagó un precio por ti. Pero al ser nosotros esclavos, llegamos a amar a nuestro Señor porque entendemos el propósito. Pero sin embargo le decimos nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos que Él es el Señor, ¿qué estamos diciendo? Que Él es el amo, dueño. Entonces, si usted dice que Él es su Señor, entonces ¿qué es usted? Hermano,
¿Qué somos? De eso estamos hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Propósito. De eso estamos hablando. Pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice práctico. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la misión de ese pueblo adquirido? ¿Cuál es la misión? Anunciar. Cuando el apóstol ocupa esa palabra, él dice, díganlo a viva voz por las calles, anuncien las grandezas de su Dios, que Él los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Vayan por las calles y proclamen que Jesucristo los salvó, que Jesucristo los sanó. Ese es el problema, hermano, justamente, que no lo estamos haciendo. Y no estoy hablando de ir a pararnos en la plaza y hacer evangelismo, hermano. Sí, eso hay que seguir haciéndolo. Pero aquí el apóstol no está hablando de una actividad en particular de la iglesia. No está hablando de hacer un punto de prédica, no está hablando de hacer un impacto evangelístico en la calle, y menos de una campaña evangelística. Dios está hablándonos a nosotros de vivir de una manera. Vivir, hermano, la vida diaria. ¿Cómo se levanta el Hijo de Dios? Como un Hijo de Dios. ¿Cómo camina el Hijo de Dios? Como Hijo de Dios. ¿Cómo piensa el Hijo de Dios? De la misma forma, con todas estas características que les he mencionado. No podemos dejar ni una de lado. Porque si nosotros no entendemos que Dios nos adquirió por un precio, puede que nuestro ego se empiece a levantar. Si nosotros no entendemos que somos nación santa, vamos a querer hacer las cosas a nuestra propia forma, dejando de lado las formas de Dios que son santas, con nuestros estratagemas, con nuestros planes de hombre. Si nosotros, hermanos, entiendan la importancia que tiene esto, si nosotros no sabemos quiénes somos y no sabemos el propósito por el cual estamos totalmente perdidos. Estamos perdidos en nuestra vida en el mundo y estamos perdidos en nuestra vida en el Señor. Recobremos el camino. Por eso decía el profeta, vamos a las sendas antiguas, decía el profeta. Volvamos a las sendas antiguas, veamos el camino, vuelvan a caminar por ese camino. ¿Cuál es ese camino? No es el camino del tradicionalismo, hermano, no es una forma humana, es la palabra del Señor, no las formas humanas. Porque ya en ese tiempo el pueblo de Dios ya tenía escritos adicionales a la palabra que le sumaban reglas, que le sumaban cosas, que agregaban pensamientos humanos y formas humanas, pero nosotros no podemos hacer eso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe? Constantemente, y todavía sucede, y me da mucha pena, vergüenza, temor, cuando las personas aún llegan a mí sabiendo la pega o donde sea que uno esté, que uno es cristiano evangélico, con la típica, porque hay algunos, entre comillas, cristianos, que yo espero que sea por inmadurez, por crecimiento, por lo que sea, que no han mostrado, como dice aquí, las virtudes de aquel que os llamó. No. Muestran las flaquezas de los que fueron llamados. Porque no puede mostrar las flaquezas de nuestro Dios, porque nuestro Dios no tiene flaquezas. Y Él no tiene defectos. En Él no hay mancha. Pero en vez de mostrar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿qué mostramos muchas veces? Las flaquezas de los que hemos sido llamados. Nuestra debilidad, nuestro pecado. Hermanos, si esto hay que hacerlo simple. Yo le podría decir, es que es la debilidad humana, es que es la dificultad de la vida del hombre, la miseria que pasamos en este mundo. Son palabras bien bonitas, ¿cierto? Yo podría haber hecho incluso hasta un bosquejo, ¿no? Pero no, quise hacerlo con la pura Biblia, ¿no? Pero la verdad, hermano, es que acercarnos a las demás personas no tiene que ver con aparentar.
tiene que ver con mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso es que todo pecado en nuestra vida sea sometido al señorío de Jesucristo. Práctico. Porque si usted lleva todo esto, no, que las dificultades, que la miseria del hombre, que la debilidad, hermano, pecado, eso se traduce en pecado. Eso se traduce en pecado. Y cuando la gente afuera ve que el hombre que tiene al frente es hasta más pecador que él mismo, entonces, ¿qué estamos mostrando? ¿Las virtudes de aquel que nos llamó? No, estamos mostrando la debilidad y la flaqueza de un hombre que ha sido llamado. Hermano, tenemos que mostrar la simpleza, la humildad de ser hijos de Dios. Pero eso jamás puede permitir mostrar pecado. No. Ojo, no, es que yo soy débil, hermano, y Dios hace todo. Entonces, en mi debilidad, ¿cierto? Bueno, pequé. No nos podemos dar ese lujo, hermano. Porque a ti te van a criticar. Puede que alguien te conozca tanto tiempo y te critique 20 años si es un buen amigo y está contigo harto tiempo. Pero ¿y a Dios cuánto lo critican? Todos los que van a conocer después de Él y que van a escuchar ese relato. Los cristianos son peores que nosotros. Son pecadores. Hablan, pero no practican. Sí, hermano, yo sé que es duro. Yo sé que es duro. Pero como hablamos el otro día con los varones, las cosas hay que decirlas directamente. Esto es un remedio. Esto es una aguja que duele al entrar, hermano, y que el líquido sí, que está caliente y empieza a correr por las venas. Pero te va a sanar, te va a hacer bien. Vamos al final. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que cuando venimos al Señor y Él nos llama a su luz admirable, en el mejor de los casos muchas veces mostramos luz, ¿cierto? Mira, en esa persona hay luz, hay verdad, hay consecuencia, ¿cierto? Es una persona honrada, hay luz, hay luz. Pero dice que Él no nos llamó simplemente a luz. Dice aquí, nos llamó de tiniebla, de la oscuridad absoluta, ¿a qué? Luz. Y ahí cuando yo leo y digo, Señor, aquí se pone duro. Porque no es simplemente, hermano, ser un buen cristiano y mostrar luz. ¿Qué luz tiene que mostrar usted? Admirable. La luz de Cristo. Hermano, ¿la luz de Cristo dejará impávido a cualquier persona? ¿La luz de Cristo dejará así nomás? Bueno, mira, sí, yo conocí a tal persona. Era cristiano. Por eso que noté algo bonito en él. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Uy, sí, tenía como algo bonito. Justo el hermano se había echado el perfume. No, es Cristo. Hermano, Dios no nos llamó a luz, a mostrar un buen comportamiento. Lo voy a poner en términos de ahora. Un buen comportamiento, gente bien portada, gente quieta, gente que no es ruidosa, gente que es un buen vecino, pero que tampoco lo conoce nadie. ¿Me entiendes? Esta es gente que no molesta. Es básicamente es una persona que no molesta a nadie. Es que acá somos cristianos, hermano, nosotros no molestamos a nadie. Todo lo contrario, hermano, tu luz tiene que alumbrar tanto, tiene que ser una luz admirable, grande, que sorprende, que las demás personas que están a tu alrededor no van a quedar así nomás, van a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa familia? ¿Qué pasa en ese trabajador? ¿Qué pasa en esa casa? ¿Qué pasa en esa iglesia? Es luz, hermano, pero admirable. Dice la palabra del Señor que nadie pone una luz para ponerla debajo de la cama, debajo de un mueble. No se pone ahí, la luz se pone en un lugar donde alumbre. Hermano, Dios te llamó para anunciar las grandezas, las cosas grandes de Él, sus virtudes. Él te trajo de tinieblas donde no podías verlas, pero ahora te trajo a su luz admirable. Ahora tú puedes
mirar y ver todo el panorama de lo grande, lo maravilloso, lo bueno, lo misericordioso, lo paciente, lo amoroso. Todas las características de Dios que tú puedes anunciar en tu vida primeramente. Y el mundo, hermano, no se va a quedar tranquilo cuando vea eso. El mundo no se va a quedar, no puede quedarse, tus vecinos no se van a quedar tranquilos. Tus compañeros de trabajo no se van a quedar tranquilos. Tus vecinas, cuando estás ahí quizás en la casa, simplemente barriendo, hermano, afuera, no van a quedarse tranquilas. Porque no van a decir, uy, mire, sí, ella como que tiene algo. No, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede con esas personas? Es una luz admirable. Recuerde, Dios no pone palabras de más ni de menos. Dios no crea por si acaso. La economía de Dios permite que tengamos todo lo que Dios quiere que tengamos. Que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Y si la palabra me dice aquí luz y pusiera un punto, yo no le diría nada de esto. Pero agregó admirable. Y si ese énfasis está ahí, yo tengo que hacerlo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Después de todo este discurso que usted puede decir, sí, yo hasta me siento un poquito más exitoso. El apóstol deja claro, y el Señor a través de él, que todo esto que tenemos no era. Y nos pone en nuestro sitio. No es que Él nos siga elevando o nos ponga en una posición a la que no pertenecemos. No. Él viene al final de estos versículos y nos dice, en otro tiempo ustedes ni siquiera eran pueblo. No eran nada. Pero ahora son pueblo, pero pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia y no la iban a alcanzar. Pero ahora han alcanzado misericordia. Esas dos palabras finales de este párrafo hacen el sentido de que nos pongamos en nuestro lugar. Que no nos creamos más allá de lo que somos. Pero no hagamos, hermanos, menos de lo que hemos sido llamados a hacer. En estas palabras del apóstol, en todos estos versículos que yo le he leído, dice claramente lo que usted es y cuál es su propósito. La pregunta ahora, final, póngase de pie, por favor. Quizás mis palabras no son totalmente claras. Quizás como maestro o como predicador no soy tan bueno, hermano. Y eso hay un porcentaje muy alto de ser cierto. Y puede que por ese motivo usted ni siquiera haya entendido lo que es y cuál es su propósito. Pero eso no niega la realidad de que usted es lo que la palabra dice que es. Y que usted debe hacer y comportarse de la manera en que la palabra dice que lo debe hacer. Y al final la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Si usted toma esta decisión, hermano, yo le aseguro, y esto no es grandilocuencia, no es un evangelio de ganadores, no. Pero las personas en la historia que han tomado esto y lo han hecho suyo y han comenzado a caminar sobre esta realidad, cambiaron su vida y cambiaron la vida de todos los demás que les rodeaban. Cuando entendieron quiénes son y para qué están aquí, las cosas cambian totalmente, hermano. El peso de la voluntad de Dios sobre tu vida se va a notar. Y no vas a poder negar la obra que Dios va a ir haciendo y a ir haciendo. Y va a comenzar a empujarte hacia sus propósitos. Y vas a escuchar claramente su voz. Así que yo le invito a hacer un compromiso con el Señor hoy día. Lea estos versículos. Medite en ellos en su casita. Pero comprométase con el Señor a que saliendo de aquí o terminando esta oración, usted va a comenzar a revelar, a manifestar
lo que la Biblia dice de usted. Aunque usted no lo crea y aunque usted no lo entienda, hágalo. Y va a ser bendecido. Levante su manito ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Dios. Siempre te doy gracias por tu paciencia, porque has sido tan paciente, Dios. Y cada día, Dios, como un Padre amoroso, nos tomas y nos vuelves a enseñar las mismas cosas una y otra vez, porque nos conoces, Dios. Conoces nuestra debilidad, Dios. La falta que tenemos de inteligencia y sabiduría. Tú la compensas, Dios, con tu espíritu, con tu palabra, con el impacto que ella pueda tener. Ahora yo te pido, Dios, que todo aquel que quiere hacer un compromiso con el Señor y manifestar un verdadero hijo de Dios, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que va a manifestar las grandezas tuyas, Señor. Que tú bendigas ahora su compromiso. Bendícele, Señor. Sé que comprometerse contigo, Dios, es algo serio. Sé que tomar una decisión hoy, en este tiempo, en esta circunstancia, además es difícil, porque la sociedad, Dios, camina en otra dirección. Pero yo te pido, Dios, que tú nos des fuerza, nos des ánimo, que tu Espíritu Santo nos dé el poder necesario para ir adelante, Dios, porque no es con espada, no es con ejército, no es con la inteligencia o con la sabiduría humana, no es con estratagemas de hombre, Dios, es con tu Espíritu. Y yo sé que si nosotros pedimos de tu Espíritu, tú lo darás abundantemente. Reviste a tu iglesia y a tus hijos con el poder de tu Espíritu Santo para manifestar en este tiempo las grandezas tuyas, Señor. Gracias, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.